Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la guerra de la Triple Alianza. ¿Y qué fue de este conflicto? Bueno, decir que la guerra de la Triple Alianza fue un conflicto armado ocurrido entre 1864 y 1870, en el que se enfrentaron Paraguay y la Triple Alianza, es decir, Brasil, Argentina y Uruguay. También decir que se dice que esta guerra fue una de las más destructivas y devastadoras, que casi se convierte en un genocidio. La Guerra del Paraguay o Guerra de la Triple Alianza enfrentó a 4 naciones vecinas por intereses territoriales, políticos e incluso comerciales. También decir que entre los actuales países de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay dejó aproximadamente 500.000 muertes entre ambos bandos. Puede decirse que esto cortó el progreso de apenas recién obtenidas sus independencias de las potencias europeas. Sigamos hablando un poco más sobre esta guerra de la Triple Alianza, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, decir que las ideas del Imperio de Brasil de expandir su territorio en busca de zonas más templadas es una de las causas. También los conflictos civiles que estaba teniendo Uruguay con la confrontación del Partido Blanco y el Partido Colorado. Otra de las causas que mencionaremos tiene que ver con el apoyo por intereses políticos de Paraguay al Partido Blanco uruguayo y de Brasil al Partido Colorado. Y también la oposición de Argentina de que las fuerzas paraguayas cruzaran hacia Uruguay y por su territorio. Y por último mencionar la influencia del Reino Unido con sus ideas imperialistas en contra de las políticas de libre deuda de Paraguay. Pero continuemos hablando un poco más sobre esta guerra. Veamos lo que sucedió a través de un resumen de la guerra. Bueno, decir que los hombres que comandaron esta guerra fueron por Paraguay indiscutiblemente el mariscal Francisco Solano López, quien era presidente del Paraguay, y por Brasil Pedro II, emperador de Brasil. Otros representantes de los países participantes: por Argentina Bartolomé Mitre, político, militar y estadista, que era presidente de la Argentina en ese momento de la guerra, y por el Uruguay el general Venancio Flores, quien era un gobernador provisorio al momento de la guerra del Paraguay, pero hombre clave en esta contienda. Bueno, ya sabiendo quién eran los representantes máximos de cada país en esta contienda, podemos comenzar y decir lo siguiente. Decir que la guerra del Paraguay inicia con la entrada en Uruguay de un contingente militar de Brasil para apoyar al Partido Colorado de Uruguay. Por otro lado, debemos decir que el presidente paraguayo Solano López responde entrando en territorio del Imperio del Brasil por el Mato Grosso y declarando la guerra a la Argentina por la negativa de este a permitirle pasar por su territorio camino a Uruguay. Posteriormente, las tropas paraguayas invaden la ciudad argentina de Corrientes y en marzo de 1865 se da comienzo oficialmente la guerra de estas 4 naciones. Hay que decir que al principio las tropas paraguayas parecían llevar la ofensiva, pero finalmente la unión de 3 naciones, es decir, la Triple Alianza, terminaron por hacer retroceder a los combatientes paraguayos. Y por último, decir que posteriormente desató un conflicto bélico en contra del Paraguay, siendo este país derrotado y habiendo finalizado la guerra con grandes pérdidas en cuanto a población, territorio y economía. Sigamos hablando un poco más sobre esta guerra de la Triple Alianza, particularmente para finalizar hablar sobre sus consecuencias. Bueno, entre sus consecuencias, el Paraguay salió de esta guerra muy diezmado. Perdió, según varios escritos históricos, entre el 50 y el 85% de su población, aproximadamente 350.000 personas, que en su mayoría fueron hombres. También mencionar que, aunque los 4 países sufrieron grandes pérdidas económicas, evidentemente el más afectado fue el Paraguay. Su crecimiento económico fue totalmente truncado.
También mencionar que hubo anexiones de territorio por parte de los vencedores, aunque aún hoy siguen discutiendo límites territoriales y no reconociendo unos y otros las anexiones. Y cabe destacar que Argentina y Brasil se quedaron con territorios entre el río Apa y Blanco, también parte de la actual Formosa, Misiones y Corrientes. Y por último decir que lamentablemente trajo profundas heridas y rencores que aún el día de hoy se perciben entre hermanos de tierra como son los paraguayos, uruguayos y argentinos y brasileños, es decir, rivalidades y opiniones encontradas. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!